Buenas tardes, señoras y señores. Siendo las 16 horas con 24 minutos del martes 25 de febrero del 2025, se constituye virtualmente el colegiado de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, presidida por quien habla, José Neira Flores, e integrada por los señores jueces supremos Iván Guerrero López y Óscar Alarcón Montoya, para proceder con la continuación del juicio oral en la causa número 2-2019, seguida contra los señores Sandro Paredes Quiroz y Dante Mandriotti Castro por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de tráfico de influencias simuladas agravada en perjuicio del Estado para efectos de garantizar la publicidad. Esta audiencia se transmite a través de los canales oficiales del Poder Judicial. Cedo la dirección del debate al señor magistrado Óscar Alarcón Montoya. Gracias, presidente. Vamos a proceder a acreditar a las partes procesales. Ministerio Público. Buenas tardes, Alejandra Cárdenas Ávila, fiscal adjunta suprema provisional de la Segunda Suprema especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, con los demás datos ya señalados en la audiencia. Procuraduría Pública. Buenas tardes, señor director de debate. Buenas tardes, señores integrantes del colegiado, la señora fiscal, con los abogados y demás público conectado. Por la Procuraduría Pública especializada en delito de corrupción, el abogado Ronnie Caballero Fallen, identificado con registro del Colegio de Abogados de Lambayeque número 5648 y ratificando los datos consignados por mi colega en audiencias anteriores como el domicilio procesal, tanto casilla electrónica como domicilio real físico. Muchas gracias. No tiene por qué. Defensa del señor Paredes. Muy buenas tardes, señor presidente, señores jueces supremos, señorita fiscal suprema, señor procurador, colega de la defensa, José Luis Francia Arias, con carnet del Colegio de Abogados de Lima, 14545, y demás datos consignados en autos. Se encuentra presente mi patrocinado Sandro Paredes. Que se identifique. Buenas tardes, señor presidente, buenas tardes, señor director de debate, señor juez supremo, señorita fiscal, señor procurador, señorita abogada, Sandro Mario Paredes Quiroz, con DNI 095-60-723. La defensa del señor Mandriotti. Muy buenas tardes, señores magistrados. Buenas tardes con todos los presentes. Se acredita para esta sesión la abogada Carla Carbonell Vidalón, con registro del Colegio de Abogados de Lima 34.810 y demás datos consignados en las sesiones anteriores. Gracias. No tiene por qué. Vamos entonces a dar por instalada la presente audiencia y conforme al orden de las alegaciones que iniciaron en la sesión anterior, vamos a conceder el uso de la voz al abogado defensor del señor Paredes para que exprese ya sus alegatos de cierre. Le escuchamos, abogado. Muchísimas gracias. Si me permite, señor, por favor, pasar unas diapositivas que son importantes para nuestra intervención. Sí, se le autoriza, abogado. Quería saber si está bien. ¿Se presenta, por favor? A ver. Sí, sí se puede apreciar. Gracias, señor presidente, señor director de debates. La defensa va a realizar su alegato de clausura y vamos a dividir nuestra intervención en dos partes importantes. Una primera parte, vamos a plantear el tema dogmático, es decir, vamos a hacer una revisión estrictamente dogmática para ver si es que se puede construir la responsabilidad penal del traficante de influencias a partir del comportamiento del interesado.
Ok. Señor, cuando aún éramos estudiantes de Derecho, nosotros recogimos una recomendación del maestro Zaffaroni, maestro de muchas generaciones, y él nos decía que en determinadas situaciones, para entender un tipo penal, es importante remontarse a las razones, a las causas por las cuales se ha construido un tipo penal, las razones por las que, en efecto, debería claramente criminalizarse un determinado comportamiento. Atendiendo a esa recomendación, señor presidente, señores magistrados, lo que hemos procurado hacer en esta sesión es dar respuesta a una pregunta. Si efectivamente en un caso de tráfico de influencias simulado se puede construir la responsabilidad penal del traficante a partir del comportamiento del interesado o del instigador. Muy bien. El señor Elio Lampridio, que es un escritor o era un escritor latino que dejó para la posteridad y para la historia unos trabajos sobre la historia augusta refiriéndose al derecho romano, escribió la vida de Alejandro Severo, es decir, este emperador que gobernó Roma a partir del año 222 en adelante. Estamos hablando de la era cristiana. Y él cuenta, me refiero a Elio Lampridio, que en realidad era un seudónimo que hasta la fecha no se conoce quién era, pero de la traducción original latina, el profesor Francisco Navarro y Calvo, ¿no? en un libro publicado en 3 tomos, Librería Viuda de Hernando, Madrid, 1889, nos relata lo siguiente, hablando efectivamente del emperador Alejandro Severo. Nunca hablaba sin testigos a nadie, ni por la mañana ni por la tarde, enterado de que habían repetido mal esas conversaciones, especialmente Vetronio Turino, que admitió a su intimidad a fuerza de mentiras, había usurpado la confianza pública. En efecto, este Turino, ultrajando la majestad imperial, representaba a Alejandro como un imbécil a quien tenía bajo su dependencia y a quien hacía creer cuanto quería, persuadiendo de esta manera a todo el mundo de que nada se hacía sin su voluntad. Es decir, este señor Vetronio Turino le hacía creer a la ciudadanía de que el emperador hacía lo que él, ¿no? Vetronio Turino, podía dictarle en cualquier oportunidad. Alejandro hizo lo siguiente para desenmascararlo. Encargó a algunos que se presentasen a pedir públicamente un favor y que rogasen secretamente a Turino que se interesase por ellos acerca del emperador. Ejecutóse todo de la manera convenida. Turino prometió su protección y enseguida dijo que había hablado al emperador, aunque esto era falso. Pero se necesitaban, dijo, nuevos esfuerzos para triunfar y puso precio al éxito. Alejandro mandó al pretendiente que repitiese la solicitud y Turino, fingiendo entonces ocuparse de otros negocios, dio a entender a éste, por medio de gestos, que había conseguido para él el favor, acerca del cual no había dicho ni una palabra. Concedida la gracia, aquel vendedor de humo recibió del pretendiente cuantiosa recompensa y Alejandro mandó enseguida que lo acusasen y habiendo declarado unos testigos haber visto lo que le daban y otros haber oído lo que pedía, el emperador mandó atarle a un poste en el foro transitorio, prendieron fuego enseguida a un montón de paja y leña mojada y le dejaron perecer en medio del humo. Mientras gritaba el pregonero, se castiga con humo al que ha vendido humo. ¿Por qué es importante, señor, tomar como referencia este punto de partida para la defensa? Porque la característica esencial del vendedor de humo, y esto lo ha referenciado tanto el señor procurador como la señorita fiscal, la característica esencial es la mentira, la mendacidad, el engaño, ese comportamiento mendaz que utiliza en este caso el vendedor de humo para obtener una ventaja patrimonial del ciudadano.
Y esto es importante porque este es el punto de partida de lo que va a significar justamente lo que es en puridad la venta de humo como delito, en nuestro caso, de tráfico de influencia simulada. Muy bien. Señor, sobre esto ya efectivamente, sobre la posibilidad de sancionar el tema del vendedor de humo, en nuestra legislación ya hay comportamientos, en este caso uniforme de parte de la Corte Suprema. No solamente está el recurso de apelación 16-2023 nacional, sino también el recurso de casación 683 del año 2018, y todo eso concuerda con el acuerdo plenario 3-2015, donde claramente podemos destacar lo esencial aquí. ¿Por qué se castiga en este caso o se debería castigar al vendedor de humo? Se le debe castigar porque efectivamente el beneficiario, el interesado, actúa como un instigador y como tal debe responder. Por lo tanto, hay que hacer el análisis dogmático estrictamente a partir del comportamiento de lo que es el instigador. Y entonces, siguiendo esta línea jurisprudencial, ¿qué cosa es lo que debe trasladar el traficante de influencias al traficante de influencias, el interesado, es decir, el instigador? Primero, la decisión de cometer el hecho delictivo, ¿no? Es decir, convencerle de que realiza una influencia, en este caso, a través de sus buenos oficios, para darle una nomenclatura. Y en segundo lugar, los requisitos básicos de los elementos del tipo objetivo. Esto es la invocación y el ofrecimiento. Pero a su vez, esto está concatenado también con la del beneficio patrimonial y la aceptación por parte, en este caso, del traficante. Muy bien. Sobre el primer aspecto, es decir, sobre esta de trasladarle la decisión de cometer el hecho delictivo, no hay mayor discusión, no debe incidir en el comportamiento del traficante de influencias y tiene que expresarse en un comportamiento positivo de este, ¿no? ¿Y cuál es el comportamiento positivo? En el caso del tráfico de influencia simulado, la mendacidad, la mentira, el engaño, ¿no? Eso es lo que le debe trasladar el beneficiario o instigador o el interesado. En el segundo aspecto, y dice esto, la exigencia, y me estoy refiriendo esencialmente a la última postura del recurso de apelación 16-2023 nacional de la Corte Suprema, el otro dato es trasladarle la invocación y el ofrecimiento. Y esto además ha sido ya reconocido también en una casación anterior, que es del caso Aurelio Pastor, 374-2015 Lima, donde claramente se acredita que el núcleo rector es invocando influencias con el ofrecimiento de interceder. Por lo tanto, la invocación, estrictamente dogmática, en una perspectiva teórica, el beneficiario tendría que invocar capacidades que no tiene y que el instigador sabe que no posee, ¿no? Sabe que no posee, por ejemplo, esas capacidades inexistentes, ¿no? Por ejemplo, los compadrazgos inexistentes o la posición de prevalimiento o los padrinazgos que son de uso frecuente en este tipo de situaciones cuando hay tráfico de influencia real. Pero en este caso, la invocación, dada la característica esencial de la mendacidad, estos hechos tienen que ser trasladados también mínimamente por el instigador al traficante de influencias y por lo tanto tendría que trasladarte mentiras. Pero también el ofrecimiento. El traficante de influencias deberá expresarle al instigador o beneficiario que lo que le ofrece es falso, ¿no? Para darle cierta dosis de comportamiento penalmente relevante, ¿no? Pero no va a poder cumplir dicha oferta y que de eso el beneficiario tiene conocimiento. Claro, porque no podría ser de otra manera. Si estamos partiendo de la hipótesis de que efectivamente el instigador le traslada el doble dolo al
al instigado, al traficante de influencias, esto tiene que ser necesariamente mentira. En ambos casos, ¿no? Debe lograr que el traficante de influencias le engañe, le mienta y le ofrezca algo que no va a poder cumplir. Muy bien, pero vayamos al caso concreto, ¿no? Dadas estas pautas teóricas. Mandriotti, como consecuencia de este influjo psíquico, es decir, si es que acreditamos, de acuerdo a la Fiscalía, que él es el solicitante de la influencia ante el traficante, tendría que haber trasladado su dolo a Sandro Paredes para que éste ejecute su proyecto de acción, es decir, ejecute el delito de tráfico de influencias simuladas. Que se traslada en el dolo nuevamente el conocimiento y voluntad de cometer el aspecto objetivo del tipo inducido, es decir, el tráfico de influencias simuladas, y el conocimiento sobre los aspectos objetivos del tipo penal que ya lo hemos analizado. Entonces, para concluir, Mandriotti tendría que haber trasladado los presupuestos objetivos del tipo penal a Sandro Paredes, es decir, la invocación falsa, el ofrecimiento falso. En otros términos, Mandriotti tendría que haber logrado que Sandro Paredes le haga una invocación falsa y un ofrecimiento falso a sabiendas de que eran falsos, lo que conllevaría a que jamás se vendería humo, ¿no? Porque Mandriotti no habría sido engañado en ningún momento, porque nuevamente esa es la característica esencial de la venta de humo simulado, ¿no? Es decir, ese comportamiento mendaz del sujeto que procura obtener un beneficio a partir del engaño, la mentira. Si quisiéramos graficar el comportamiento, tendríamos lo siguiente, ¿no? Dante Mandriotti tendría que invocar falsamente, ofrecimiento falso, trasladar ese dolo, ese tipo de comportamientos a Sandro Paredes y él a su vez devolverle ambas situaciones, con lo cual efectivamente estamos ante una situación que no resiste un análisis lógico ni de relevancia penal. Ahora, ¿cómo es posible entonces de que la Corte Suprema efectivamente haya sostenido que el comportamiento del solicitante del beneficio, del requiriente, debe sancionarse, debe castigarse como inductor? Porque eso es lo que dice en el acuerdo plenario, y efectivamente eso es aplicable para los casos de tráfico de influencia real, donde claramente ahí no hay discusión. El sujeto realiza la actividad que ofrece y por lo tanto sí debe ser castigado uno y otro, sin ninguna duda. Sin embargo, en el caso del tráfico de influencia simulado, desde una construcción estrictamente dogmática, desde el comportamiento del instigador, es decir, del sujeto beneficiario, evidentemente ahí no hay forma de construir responsabilidad. ¿Pero esto es extraño en nuestra legislación? ¿En nuestro Código Penal? No. El profesor Abanto Vázquez, por ejemplo, sostiene de que cuando uno va a la cachina a comprar un CD pirata o bamba para ver un estreno de una película, no es sancionado pues como instigador del delito contra la propiedad intelectual. O el que compra aquí cerca, en Azángaro, libros reproducidos sin la autorización del autor, no va a ser pues castigado como instigador del delito de violación a la propiedad intelectual. Lo mismo puede ser en el caso del sujeto que solicita un préstamo usurario, no se le va a castigar como instigador de usura. Lógicamente, en todos estos casos, no hay forma de que el comprador de la influencia, el interesado, responda penalmente. Por lo tanto, no debe extrañarse con que esta construcción que nosotros postulamos, evidentemente no es posible castigar, en este caso, al traficante de influencias a partir del comportamiento del instigador. Dicho sea de paso, salvo de manera muy tangencial el profesor Fidel Rojas, el resto de autores de la literatura peruana y obviamente el profesor Abanto que acabo de exponer, ningún otro explica claramente
esta situación. Mejor dicho, no se ponen a analizar la dogmática específicamente respecto de este tipo de comportamientos. Muy bien. Por lo tanto, nuestra conclusión, desde una perspectiva estrictamente dogmática, a mi patrocinado Sandro Paredes Quirós se le debería absolver de la acusación fiscal. Muy bien, vayamos ahora a analizar el tema probatorio y como ustedes tienen pleno conocimiento, la Corte Suprema en el Acuerdo Plenario 1/2006 ha fijado unas características esenciales que deben cumplirse para efectos de lo que es la prueba por indicios. Y obviamente, dado que no hemos escuchado prueba directa por parte de la Fiscalía ni Procuraduría, nos sobreentendemos de que efectivamente esa es la postura sostenida. Vayamos al hecho 1. El caso Jean-Pierre Aquino, ¿cuál es la acusación, señor? Para recordar esto. Textualmente, de acuerdo a lo que dice la acusación escrita, la invocación de influencia se habría producido el 22 de mayo de 2018, a las 17:47:40 horas, cuando el acusado Dante Mandriotti Castro llamó a Sandro Paredes Quirós sosteniendo una conversación de 1 minuto 52 segundos. Le habría hecho surgir la resolución criminal en esta llamada, ¿no? Y le habría devuelto la llamada luego de 4 minutos, iniciando un intercambio de mensajes. En dicha llamada, Paredes Quirós, fiscal adjunto supremo titular, habría invocado influencias simuladas a Mandriotti Castro, gobernador regional del Callao y presidente del Club Cantolao, ofreciendo interceder ante la fiscal provincial penal Natalie Guanilo Timaya, quien conocía el caso de la detención del señor Jean-Pierre Aquino Caro, quien estaba detenido por la comisión de los presuntos delitos de peligro común y daños. Muy bien. Sostiene la defensa y adelanta de que por este caso debe absolverse a mi patrocinado por las razones siguientes. Primero, por una falta de acreditación de los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal. Bien, ¿cuál es, señor, la invocación falsa del señor Paredes al señor Mandriotti? La Fiscalía no ha señalado ninguna. Y esto es importante, señor, porque la defensa ha reclamado durante la etapa de control inclusive y luego las incidencias que se ha tenido antes de la etapa de juzgamiento, y lo hemos sostenido dentro de nuestro alegato inicial, que lo que no se va a poder acreditar cuál es el comportamiento activo que realiza mi patrocinado. Es decir, existe para la defensa una ausencia de hecho. Y lo que estamos diciendo aquí, claramente, en este primer punto, ¿cuál es la invocación falsa? No lo ha dicho, ni en el alegato escrito, ni en el alegato oral. ¿Qué tipo de comportamiento o qué tipo de información le dio Paredes a Mandriotti? Que él era compadre, el amigo, compañero de promoción, como era fiscal supremo, él le iba a ordenar. Nada, no dice nada, silencio absoluto. ¿Cuál fue el ofrecimiento falso? ¿Qué cosa se ofreció? Dictarle comparecencia, qué sé yo, ayudarlo a que se archive el caso, soltarlo en el día. Nada de eso tampoco se ha ni siquiera discutido, menos probado. El supuesto medio corruptor que ofreció el señor Mandriotti, ¿cuánto se ofreció? Poco se sabe. ¿Fue aceptado por Sandro Paredes? Tampoco se sabe. ¿Cómo se materializó y con qué medios de prueba se acredita? La Fiscalía no ha señalado nada. Ha dicho la permanencia, que gramaticalmente es una situación que comienza en un determinado momento y concluye, bueno, indefinidamente, no se sabe, pero la forma como se ha sostenido en el tiempo, ¿no? La característica de esta aceptación de este medio corruptor tampoco se ha precisado. Muy bien. Respecto de las llamadas,
Un dato importante para la defensa son las llamadas y también, obviamente, hemos tenido... Señor abogado, un momento, está levantando la mano de la sala de audiencias. Sí, cómo no. Sí, señor, con su venia, señor director de debates. Sí, por favor, ¿podría ampliar las diapositivas para que quede así en la grabación? Perdón. Si se puede ampliar el tamaño de su presentación, doctor, para que quede bien. Si se puede más información. Ampliar en Zoom. Sí, señor, por favor. Ya, a ver, me da un minutito, por favor. Voy a procurar hacer. Abajo tiene que apretar, doctor, en la parte de ahí está, para que se haga. A ver, Mónica. Sí, doctor, lo que sucede es que... La otra es que comparta con nuestro equipo, doctor Francia, esas diapositivas y las presentamos nosotros. ¿Lo puedo pasar por WhatsApp? Sí, por WhatsApp. Y una vez que las tengan listas, pongo en conocimiento para poder presentarlas por este medio. ¿Cómo no? ¿Le paso por WhatsApp? Sí, por favor. Sí, señor. Sí, gracias. Si me da un minuto, por favor. ¿Cómo puedo agrandar esto? Ahora sí se puede observar en pantalla más grande, señor, la presentación. Gracias, señorita especialista. Sí. ¿Puede continuar, abogado? ¿Esa es la diapositiva que estaba presentando, abogado? ¿Es otra, la anterior? Sí, esta es de las llamadas. Sí, correcto. Bueno, la poca pericia, disculpe, señor. Decía, en el tema de las llamadas, dado que la acusación fija como el momento cumbre de la comisión de este hecho delictivo a las 17:40 del 22 de mayo del año 2018, la pregunta es si este hecho está acreditado o no. A juicio de la defensa, no. No existe el registro de la llamada en el reporte del señor Mandriotti. En la sesión 19 podemos advertir, y en el acta está en las fojas 19 del acta, y en la sesión 27 a fojas 9 del acta, y están allí los números específicos de la audiencia. Ahora, Dante Mandriotti llamó telefónicamente a Prado Ventura el 22 de mayo a las 17:26:36. Bueno, tampoco está acreditado porque no existe la llamada a esa hora en el registro de señor Mandriotti. Ahora, Prado se comunicó con Mandriotti el 22 de mayo de 2018 a las 18:37:27. Idem, no existe esa llamada a esa hora en el registro telefónico de Mandriotti. Ahora, ¿está acreditado a qué hora se comunicó Mandriotti con Prado? Sí, este caso sí. Según el registro telefónico de Mandriotti, se comunicó con Prado a las 16:02:52. Y esto está en la sesión 27 a la hora y 30 de la grabación con 04 y está a fojas 10 del acta de dicha audiencia. ¿Está acreditado a qué hora se comunicó Prado con Mandriotti el 22 de mayo? Sí, porque hubo una segunda llamada, esta vez a las 16:05:09. Ahora, ¿por qué hacemos este relato de las llamadas, señor? Porque a juicio de la defensa y de lo que efectivamente se ha debatido en juicio, el medio de prueba conducente para acreditar las comunicaciones es el reporte de llamadas de las empresas prestadoras de servicio, porque ahí aparecen almacenadas
toda la información de las llamadas que realiza uno durante todo el tiempo que porta el móvil. Por lo tanto, el medio probatorio conducente es ese y no una transcripción policial de comunicaciones como se ha pretendido realizar por parte del Ministerio Público. Según el reporte del señor Mandriotti, las comunicaciones que tuvo con Prado, para resumir, fueron a las 16:02, con 52 y a las 16:05:09. Y la comunicación con el señor Paredes, de acuerdo a la imputación fiscal, fue a las 17 horas con 40 minutos 47 segundos. ¿Por qué este dato histórico es importante, señor? Porque hay que recordar que los diálogos que lo ha reproducido en su alegación la señorita fiscal y también parte del señor procurador hablan supuestamente de unos ofrecimientos del señor Mandriotti a Prado, ¿no? De hechos que iba a hacer supuestamente el señor Sandro Paredes, pero que en realidad ya se habían realizado, como lo vamos a ver más adelante. Es decir, le miente a Prado sobre lo que había hablado, en este caso, con mi patrocinado Sandro Paredes, porque recién a esa hora, a las 17:40, se comunica. Muy bien. Sobre el contenido de las conversaciones, que nuevamente ya lo han repetido la señorita fiscal y el señor procurador. Según lo actuado y la posición de la defensa, porque además esto se ha dado lectura, Prado en este diálogo le dice doctor a Mandriotti por lo menos en 3 oportunidades. Y lo que ha sostenido la defensa es que efectivamente a lo mejor el señor Mandriotti, esta es una deducción nuestra, se hizo pasar como abogado y le dijo que era abogado y por eso es el trato de doctor a Mandriotti, porque pudo haberle llamado ingeniero o alguna otra denominación. Pero no, le dijo doctor, lo que a juicio de la defensa, pues, nos indica de que Mandriotti le habría mentido al señor Prado. Pero además le dice el señor Mandriotti, voy a hacer que mi amigo pida parafina. Ya está claro de que mi patrocinado no solicitó nada, no realizó ningún acto. Ahora, también le dice, todo Ventanilla lo conoce, está ayudando también a Adolfo. Y esto también es una mentira de Mandriotti a Prado, porque en todas las discusiones que se llevó adelante en esta etapa de juzgamiento y en la lectura de las diversas llamadas, jamás se ha identificado al tal Adolfo, ¿no? Estamos hablando ya, son 6 años de proceso, y en ningún caso la Fiscalía o la Procuraduría a su turno ha sindicado a ese tal Adolfo, ni mucho menos se sabe. No ha concurrido ni como testigo. Pero también dice Mandriotti, para que mi amigo fiscal le llame pues a Ventanilla, ¿no? Obviamente ya se conoce, ya se sabe que mi patrocinado nunca realizó ninguna llamada. Pero además dice, ya hemos pedido que se haga la prueba. Toda la prueba de parafina tiene que hacerse. Claro, y eso lo ha destacado inclusive el señor procurador con especial énfasis. Falso, porque el señor Mandriotti dice que pidió dicha prueba, pero nunca le pidió a la Fiscalía, nunca se comunicó con ellos, mi patrocinado Sandro Paredes, y además es imposible. ¿Por qué? Porque aquí hemos dado lectura al informe policial, ¿no? Donde claramente aparece un sello que dice recepción 18:41, ¿no? Y esto aparece en la sesión 23 y aparece, está transcrito en las actas a hojas 19, en el 5º párrafo. Y ahí está. Por lo tanto, no es posible que, de acuerdo a la Fiscalía, ¿no? Esa conversación sea real, sea el motivo, ¿no? Para, de alguna manera, vincular a mi patrocinado con el hecho del tráfico de influencias, cuando temporalmente, a la luz de la prueba actuada, no guarda correspondencia. Porque ya a las 18:41, ¿no? Ya ese informe policial había llegado
a manos de la Fiscalía. Por lo tanto, no es que iba a pedir la parafina ni nada por el estilo a las 17:40 cuando conversó con mi patrocinado, porque al poco rato ya esa información estaba camino al Ministerio Público. Ahora, para redondear esta primera parte, también debemos decir que no existe ninguna llamada a los fiscales del caso, ¿no? Específicamente a la doctora Natalie Guanilo Timaná y Sandra Tarazona Guapaya. Y esto también ha sido recogido en la sesión 29. Muy bien, pero ¿se conoce finalmente cuál es el número telefónico del cual se comunicó Prado Ventura con Mandriotti Castro? No se conoce. Hay que recordar, señor, que en nuestro caso, en este proceso, el Ministerio Público no solicitó el levantamiento del secreto de las comunicaciones de Prado. No se sabe cuál es su número telefónico. El Ministerio Público no ofreció, no solicitó ningún reporte de llamadas del teléfono del señor Prado. Y las comunicaciones de Prado no coinciden con el reporte de llamadas de Mandriotti. Hacer un check entre ambos sencillamente no nos da certeza respecto de esa información. Y eso no es pues más allá de toda duda razonable. Si es contradictorio, obviamente a nadie le genera certeza esa información proporcionada en el reporte policial de comunicaciones números 18 y 19. Pero además, algo que se suma a esto, según los alegatos orales de la señorita fiscal en la sesión anterior, la Fiscalía en la sesión 21 dice, se dio lectura al levantamiento del secreto de las comunicaciones de señor Prado, y esto no ha ocurrido, señor. Ustedes recordarán que eso jamás se levantó el secreto de las comunicaciones porque no se sabe a qué teléfono. Bien, entonces, está acreditado que Mandriotti indujo a Paredes a que éste le mienta sobre la invocación y ofrecimiento de influir a favor de Jean-Pierre Aquino. Según los actuados, no está. Y esto también el reporte de llamadas de Mandriotti, las conversaciones de Mandriotti con Prado fueron nuevamente a las 4:02 y 4:05, es decir, antes de haber conversado con el señor Sandro Paredes. Por lo que todo lo que le dijo Mandriotti en esa famosa conversación es falso. No existe, además, prueba directa ni indirecta que Sandro Paredes haya realizado alguna invocación. Lo hemos dicho desde un inicio, no hay un comportamiento activo, hay ausencia de acto en este caso. No existe tampoco un medio de prueba directa ni indirecta que mi patrocinado haya realizado algún ofrecimiento. No se sabe cuál es el ofrecimiento que dio. No existe un medio de prueba directa e indirecta que Mandriotti haya conversado con Sandro Paredes sobre el medio corruptor. Lo hemos sostenido también. Y ha negado el señor Mandriotti, afirmando varias veces que todo lo que dijo fue falso, solo fue un exceso verbal. Y así ha sido recogido en la sesión 37 y aparece, como no, también en el acta, en el párrafo de foja 7, ¿no? Párrafo 6, octavo y 10. Ahora, respecto de las llamadas, vamos a pasar a analizar el comportamiento del señor Jorge Rodríguez Menacho, el testigo, específicamente sobre estos reportes. Recordarán, señores magistrados, que él sustenta oralmente esto y ha sido convocado en esta sede judicial para recibir su testimonio respecto de los informes que habría realizado. Él sostuvo lo siguiente respecto del oficio 031-2019. En ese sentido, señorita fiscal, se verificó que respecto a la carpeta 851-2018 no se informó los objetivos ni los hechos materia de investigación en su momento. Se procedió a realizar una vinculación con la base de datos. En ese momento la base de datos mayor era de los cuellos blancos del puerto. Y se tiene una vinculación preliminar, eso quiere decir una cantidad específica de llamadas, pero de forma global, respecto a los señores que fueron objeto de levantamiento de las comunicaciones. Y es lo que usted puede visualizar en la página 1, 2, 3 del informe precitado.
Recordemos que el señor Dante Mandriotti también se encontraba en otro caso denominado Malditos de Angamos. Dice, en ese sentido, para aclarar que el número en efecto está en la base de datos de DIVIAC, eso es lo que puede apreciar usted en el informe que se está presentando, ¿no? Dijo, para aclarar respecto al caso denominado Cuellos Blancos del Puerto, como es de público conocimiento, se trata tanto de personal del Ministerio Público como del Poder Judicial, cuyos datos fueron recabados por diferentes fuentes, tanto de inteligencia, agendas electrónicas, de conteos en celulares que fueron recabados y por eso que utilizó esa base de datos. Y nosotros le preguntamos, señor, en el informe 13, ¿usted tenía autorización judicial para utilizar la base de datos de los Cuellos Blancos del Puerto? ¿Sí o no? No. Conclusión, señor, se trata de una prueba ilícita obtenida violando el secreto de las comunicaciones, más allá de que no existe ningún control de la defensa en la obtención y procesamiento de la información obtenida por el citado policía, supuestamente de los Cuellos Blancos del Puerto. Como recordarán, señor, esta respuesta que da el policía que no tenía autorización es porque él utilizó una base de datos de otro caso, de otros casos, y ese traslado de información no se hizo con arreglo a ley. Por lo tanto, no hay certeza respecto de ese origen más que su propio dicho. Y por eso es que nosotros consideramos que existe aquí una prueba ilícita. Y también en el punto 4 del informe se precisa, verificando que respecto a la carpeta fiscal 851-2018 no se ha informado sobre los objetivos ni los hechos materia de investigación y considerando que esta deviene de investigaciones relacionadas a tráfico de influencias, se procede a tomar la base de datos de los Cuellos Blancos del Puerto y otros. Y se le pregunta, ¿usted refiere que para ustedes orienten la finalidad de la investigación cumple con informar la frecuencia de números marcados de los objetivos materia y medidas limitativas con relación a los abonados de la carpeta 5-2018, los Cuellos Blancos del Puerto? ¿Bajo qué normativa usted realiza esta orientación de la investigación? Dice, debemos recordar que respecto a la carpeta 851-2018 estaba a cargo del doctor Jesús Fernández Alarcón, fiscal supremo de la Fiscalía Suprema de Corrupción de Funcionarios, que en ese entonces llevaba la investigación de Cuellos Blancos. Entonces, ¿qué pasa ahí? Dice, ahí está justamente el tema de que quiero aclarar. Como la Fiscalía no había precisado que era una carpeta, no Cuello Blanco, o sea, el doctor llevaba exclusivamente Cuellos Blancos y otras investigaciones, lo que hace mi persona que está oralizando, es decir, doctor Fernández, yo sé y tengo conocimiento que investiga Cuellos Blancos, entonces no me ha precisado si es Cuellos Blancos y como usted lleva esa investigación, yo le informo de acuerdo a lo que tengo respecto a su despacho. Su despacho está investigando Cuellos Blancos, nunca se me precisó de que era otra investigación. No tenía conocimiento. Yo reporté de acuerdo a lo que tenía conocimiento. Si el doctor hubiera señalado de que no es Cuello Blanco, hubiera solicitado solamente que precise, pero en este caso, vuelvo a reiterar, como el doctor Fernández Alarcón era el fiscal coordinador del despacho de Cuellos Blancos, se asumió por parte del personal técnico de que era Cuellos Blancos. Y eso es lo que está informando en este caso la DIVIAC, mediante mi persona como personal técnico. Como se podrá apreciar, señor presidente, señores magistrados, lo que él dice es que, fue un error mío, ¿no? Yo no sabía que era de otro caso, yo pensé que era Cuellos Blancos. Y como era de Cuellos Blancos, entonces yo utilicé mi base de datos y esa base de datos lo he trasladado. Pero eso ha sido un error porque sabíamos o pensábamos que el señor Fernández Alarcón también estaba llevando adelante esta investigación. ¿Cuál es la conclusión, señor de la defensa? Según el perito, él asumió que como el fiscal que investigaba, el señor Paredes, era el mismo de los el caso de los Cuellos Blancos, entonces podía utilizar toda la información de ese proceso, incluyendo el levantamiento del secreto de las comunicaciones. La autorización, el control de la defensa o el levantamiento de secreto de las comunicaciones, no, tampoco hay autorización, lógicamente. También ocurre lo mismo, señor, en el informe 015 del año 2019. Se precisa en el informe que se autoriza el uso de registro de comunicaciones de la investigación Los Malditos de Angamos y otros relacionados en la investigación seguida
en contra de mi patrocinado Sandro Paredes. En el presente proceso no se ha ofrecido como prueba documental el levantamiento del secreto de las comunicaciones de Prado Ventura, eso ya lo sabemos. En el presente proceso no se ha ofrecido como prueba documental el registro de las comunicaciones de Prado Ventura. Si hipotéticamente existiera alguna autorización para el uso de los registros de las comunicaciones de Prado, tendría que usarse el levantamiento del secreto de las comunicaciones y procederse a su incorporación a la presente carpeta del reporte total de llamadas, a fin de verificar la veracidad del informe 015. Pero nada de eso hizo la Fiscalía. En conclusión, si hubiese autorización, se trataría de una prueba irregular que no podría ser subsanada a estas alturas del proceso, por lo tanto, no tiene validez probatoria. Y si no hubiese autorización, se trata de una prueba prohibida, con lo cual se anula todo a partir de ese informe. Bien, pero son ciertas esas llamadas realizadas por Mandriotti y al señor Paredes el 22 de mayo. En la sesión 19, la defensa técnica, en todo caso, dice que tome como referencia los dos. Le preguntamos nosotros a este señor. Si hay alguna llamada el día 22 de mayo, tal como usted lo ha sostenido. Si hay llamadas con los teléfonos de Sandro Paredes, ¿y cuáles son? Esa es la pregunta que nosotros le realizamos. Dijo, estoy verificando. Se pone a revisar su información, más allá de la información que obra en el cuaderno de debates, tengo mi archivo personal de las llamadas. Y en efecto, no se verifica comunicación el día 22 de mayo del 2018 entre el teléfono de terminal 476 Dante Mandriotti Castro y el número 422 del señor Sandro Mario Paredes. En la sesión 19, ahora 1:35:34, que está transcrito a fojas 19 del acta, este reporte de llamadas es oficial, por eso es la pregunta. No estamos hablando de su base de datos, dijo. La información que tiene, señor abogado, lo tengo yo también, pero es la devenida del levantamiento del secreto. Como le dije, está incompleto. Para tener una mejor verificación estoy abriendo mi archivo personal, que es el mismo levantamiento del secreto de las comunicaciones que la señorita especialista lo está proyectando. Y verifico que no hay llamadas en el día señalado, el 22 de mayo del año 2018. No hay ninguna llamada. Le repregunto, ¿hay algún mensaje de texto? Ninguna comunicación, ni mensaje ni llamada. Y esta es la transcripción del registro de comunicación 18, porque también esto se realizó la lectura como prueba documental. Este documento es falso también por lo siguiente. Esta llamada no se produjo a las 17:26, como falsamente señala la Fiscalía, pues según el registro telefónico de llamadas de Mandriotti, la llamada fue a las 14:02, ¿no? Ya sabemos que es a las 14:02 y luego 14:05. Ahora, es un documento falso también porque no constituye una transcripción literal solo de una parte de las supuestas conversaciones entre Mandriotti y Prado, según el criterio policial. No participó ninguna defensa, no se menciona a Aquino Caro, tampoco a Valencia Valle, y mucho menos ahí aparece el nombre de mi patrocinado Sandro Paredes. Ahora, la comunicación fue el 22 de mayo de 2018, pero en la conversación hacen referencia a el pata de anteayer, porque esa forma parte de la información recogida en esta transcripción. Por lo que no se refería a Jean-Pierre Aquino, porque él fue detenido en realidad un día antes, el 21 de mayo, como sabemos claramente. Y esto está clarísimo en el registro de Renadesple en la sesión 22 a horas 2:46:31. Y no fue el 20, ¿no? El 20 de mayo, que sería anteayer. Por lo tanto, también esa transcripción no guarda correspondencia en cuanto a data, a informe respecto de la día de detención del señor Jean-Pierre Aquino. Ahora, en la conversación que habría sido, según la Fiscalía, a las 17:26 del 22 de mayo, habla Mandriotti que el fiscal que iba a interceder le hará pasar prueba de parafina al detenido, cuando esa prueba nuevamente ya había sido practicado
y el informe enviado a las 18:41. Ahora, las llamadas en Mandriotti y el señor Prado, según el registro de comunicaciones número 19 transcrito por la policía, constituye un hecho cierto, y esto también como prueba documental se ha valorado. Según la transcripción del registro 19, la comunicación fue el 22 de mayo a las 18:37, pero según el reporte de Mandriotti fue a las 16:05. El último, ¿no? La última llamada. El registro de comunicaciones 19 no son una transcripción literal, no se conoce el íntegro, solo es de una parte bajo el criterio policial, no se conoce la secuencia temporal porque no se cita minutos ni segundos. Y además, nuevamente, no participó ninguna defensa. En el caso de Mandriotti, que dice que su amigo le mueve la cabeza al fiscal, esto implicaría que mi patrocinado físicamente haya estado o habría de estar presente en el despacho fiscal, cosa que no ha sucedido y por lo tanto también este dato no reúne las condiciones de fiabilidad. ¿Le mintió finalmente entonces Mandriotti a Prado? Sí, ¿no? Le hizo creer que era abogado, por eso es que le trata a lo doctor, seguimos acá en la fiscalía doctor, y el señor Mandriotti le miente diciendo que el señor Paredes va a aconsejar a quien está a cargo de la investigación que se practique, ¿no? La parafina, ¿no? Y eso obviamente no guarda relación nuevamente con el informe policial que dice que ya se había practicado la prueba de parafina a la hora que ya había hablado con Prado y que luego a eso de las 6 de la tarde ya estaba camino al Ministerio Público y así aparece en el sello de recepción. Muy bien, señor. Entonces, si no hay llamada, si no hay certeza respecto de ese punto de partida de la acusación de la Fiscalía, que dice que en esa llamada de las 17 horas con 40 minutos, con 47 segundos del 22 de mayo del 2018, se habría generado el comportamiento de tráfico de influencias. Si no existe medio probatorio que acredite ello, ¿cómo es posible sostener una acusación en ese sentido? Pero aún con todo, ¿no? Ha tratado de crear, de construir un supuesto modus operandi entre la conversación de Mandriotti Prado del 22 de mayo y también la de Leonel Valencia del 4 de mayo. Ya hemos destacado que habla del pata de anteayer, cuando en realidad ayer, es decir, un día antes había sido detenido el señor Prado, pero también en esa transcripción dice, no te preocupes que el fiscal supremo le va a caer a la fiscal, y caer en la jerga coloquial es estar presente, ir determinada físicamente a un determinado lugar. Entonces, esto no existe, no se ha verificado en ningún acto de investigación y mucho menos en la etapa de juzgamiento con actos de prueba. En el caso del señor Leonel Valencia y Ampier Aquino, nunca le cayó de improviso, de sorpresa a ninguno de los fiscales que llevaban los casos a su turno. Igual le dice, le va a mover la cabeza, no te preocupes, y eso implicaría pues que efectivamente también esté presente, ¿no? Porque eso de moverle la cabeza supone de que hay una orden o una posición de prevalimiento que jamás hizo uso mi patrocinado y tampoco forma parte de la imputación, dicho sea de paso. Ahora, según esta conversación del 22 de mayo, también se le asignaría a mi patrocinado el papel de solucionar los problemas, ¿no? Él nos da pautas, dice Mandriotti. En realidad no existe esa concordancia en lo que dice Mandriotti y el registro 18 y 19, porque no hay consejos que le hubiera dado en ningún otro momento a Mandriotti, mi patrocinado, pero además, obviamente, esto no forma parte pues de un modus operandi como se ha intentado construir a lo largo de esta etapa procesal. Dicho sea de paso, ni a Jean-Pierre Aquino ni a Leonel Valencia le encontraron armas. Por lo tanto, no hay, y eso aparece en las sesiones 23 y 34, claramente donde inclusive se ha dado lectura a los documentos policiales respectivos, donde dicen negativo para
hallazgo de armas de fuego o municiones, ¿no? Y explosivos. Y en ambos casos tenían cada uno sus respectivos abogados defensores. Por lo tanto, en ninguno de estos dos casos se advierte ni siquiera mínimamente un atisbo de intervención de mi patrocinado. Vayamos al medio corruptor. ¿Es posible la existencia del medio corruptor, permanencia del hijo del señor Paredes en una de las categorías inferiores del Cantolao como beneficio o ventaja? Lo primero que hay que decir, señor, es que esa permanencia es un derecho. Por lo tanto, la ventaja que se refiere al caso del tráfico de influencias, esa ventaja debe leerse, tal cual dice la doctrina y jurisprudencia, como un beneficio ilícito, ¿no? Que lógicamente se intercambia con el favor que va a realizar el traficante de influencia. Entonces, no puede ser un derecho equiparado a un beneficio ilícito. Muy bien. Según los órganos de prueba, señor, que han acudido a esta etapa de juzgamiento, y nos referimos específicamente a los entrenadores, al señor Perleche, al señor Cufoy y también al señor Tinoco, ellos han ratificado que la permanencia en un club para los casos de menores no es un beneficio o ventaja, sino es un derecho del jugador permanecer por 2 años en el club. Y lo han dicho y aparecen en las sesiones 13, 11 y 17 respectivamente. Ahora, la permanencia de un jugador aficionado además tiene una regulación propia. Hay normas específicas que vienen desde la FIFA. Y obviamente la Federación Peruana de Fútbol en el artículo 12, en el Reglamento Nacional de Inscripción y Transferencia de Jugadores, así lo acepta y así lo recoge. Y nosotros hemos puesto el link aquí en esta imagen para que pueda darle un enter y fácilmente puede acceder a esa normatividad el colegiado. Pero además decíamos que la Federación Peruana de Fútbol el 20 de mayo emitió un oficio circular, la 006, ¿no? Donde precisa que la permanencia de los jugadores aficionados nuevamente es por 2 años, y este documento también aparece colgado en el sitio link que ahí hemos adjuntado. Entonces, la FIFA regula la permanencia de los jugadores todos los años. Es una norma que además establece en el artículo 4 el cese de actividades. Cuando cesa su actividad un jugador, en este caso, el jugador profesional dice que finaliza su carrera al vencimiento de su contrato, y el jugador aficionado, que es el caso de Sandro Paredes Núñez, que cesen su actividad, permanecerán inscritos durante 30 meses en la asociación de su último club. Este plazo comienza a contar a partir del día en el que el jugador jugó su último partido oficial por el club. Señor, hay que recordar que el hijo de mi patrocinado se inscribió en el Cantolao, y esto está aprobado el 15 de febrero del año 2018. Y los hechos, materia de juzgamiento, son del 4 de abril y el 22 de mayo del 18. Por lo tanto, su permanencia desde el 2018 debe contarse hacia adelante. Ahora, como decimos, eso no es un beneficio, porque ya el jugador, desde el momento de su afiliación, es decir, desde el 15 de febrero del 2018, ¿no? Era su derecho permanecer por 2 años. No podía ser sacado del club, porque es su derecho. ¿Podía otorgar entonces, y esta es la pregunta de rigor, si el señor Mandriotti podría otorgarle la permanencia de un jugador aficionado en el club? Yo soy el poderoso Mandriotti, yo voy a hacer que tu hijo permanezca en el club a cambio de que tú me hagas este favorcito. Bueno, no es posible. ¿Y por qué? Porque según normas FIFA, ¿no? Nuevamente es por 2 años, porque además, según normas FIFA del reglamento del estatuto del año 2017, que estaba vigente
desde enero del 2018, regula en el artículo 4 el cese de actividades, precisando que el jugador aficionado que cese en su actividad permanecerá inclusive inscrito, ¿no? Inclusive más allá de eso, hasta 30 meses después, ¿no? Inscrito durante 30 meses en la asociación de su último club, ¿no? Y este plazo comienza a contar a partir del día en el que, obviamente, el jugador jugó su último partido oficial. El primer partido del hijo de mi patrocinado fue en marzo y de ahí siguió jugando hasta el 2023. Si solo hubiera jugado el partido de marzo y nunca más, obviamente hasta este año 2025 permanecería como todavía parte del Club Deportivo Cantolao, independientemente de la voluntad del señor Mandriotti. Según la copia de la inscripción de la Asociación de la Academia Cantolao, y esto se ha discutido en la sesión 24, el señor Mandriotti no era la máxima autoridad de Cantolao, porque hemos escuchado a la Fiscalía como la Procuraduría sostener, no, él sí podía hacer. Claro que no, porque su propia normatividad así lo indica. ¿Cuál es la máxima autoridad del Cantolao? La Asamblea General de Asociados es el órgano supremo de la asociación, y esto está en la sesión 24 a las 00:33 minutos del debate, por lo que no podía decidir solo tomar decisiones sin la aprobación de la Asamblea General. Ahora, en ninguna parte del documento visualizado entre las funciones del presidente o el gerente está la de otorgar la permanencia de un jugador aficionado. No aparece en ninguna parte del documento. Y dentro de las funciones del presidente del Cantolao se habla de regulaciones para aspectos administrativos, porque aquí se ha tratado de confundir leyendo de que efectivamente sí podía contratar y todo eso, sí, para fines administrativos sí estaba autorizado. Como toda persona jurídica, es el gerente que representa, el representante legal y como tal, él puede efectivamente realizar ese tipo de actos jurídicos. Pero específicamente para el caso deportivo, tiene que regularse en base a la normatividad deportiva que es la FIFA. Luego dice que también la Fiscalía ha dicho, sí, él podía despedir a los jugadores. También esto es falso. Y eso solo se da en los casos de futbolistas profesionales con contrato. Y esto el artículo 33, inciso O, de las facultades así lo establece. No es el caso, porque no es un jugador profesional, sino aficionado, el hijo de mi patrocinador. Ahora, le preguntaron en alguna oportunidad al señor Mandriotti sobre cómo era la permanencia de los jugadores aficionados. No, en ningún momento. En los alegatos, la Fiscalía presenta también una confusión que para nosotros es necesario levantar, porque lo que habla es de la carta pase, ¿no? Como documento que en el caso del hijo de Gio Paredes lo expidió el señor José Sanabria y no el presidente del club, porque el club, ahora, claro, el Club Melgar, y esto hay que aclararlo, el Club Melgar, al igual que el Club Universitario de Deportes, por ejemplo, están bajo un procedimiento ante Indecopi, y justamente la Junta de Acreedores es la que designa al administrador. Y el señor José Sanabria, como miembro, en este caso, del Club Melgar, me refiero como administrador de la Junta de Acreedores, es el que suscribe la carta pase. ¿Ah? Igual que en el caso de la U, por ejemplo, el señor Jan Ferrari es el administrador de la Junta de Acreedores, porque hay un proceso concursal de por medio en el cual está tanto Melgar como Universitario de Deportes, y eso ha generado la confusión de la señorita fiscal. En relación a las sanciones que se mencionan en la carta pase, se refieren a expulsiones, inhabilitaciones, ¿no? No a una personalísima interpretación que dio en todo caso a la Fiscalía. Y obviamente el tema de la vinculación de nuestra Federación Peruana de Fútbol a la FIFA data ya desde el año 1924 y se rigen por normas FIFA, que se afilió en este caso desde el año 25, que se afilió a la Conmebol, ¿no? Y en el artículo 7 sobre jugadores dice: el estatus de los jugadores
y las disposiciones sobre sus traspasos estarán reglamentados por la Junta Directiva de la Federación Peruana de Fútbol, de acuerdo con el reglamento sobre los estatutos y la transferencia de jugadores de la FIFA. Los jugadores estarán inscritos de acuerdo con la reglamentación de la Federación Peruana de Fútbol. Por lo tanto, cuando dice que el señor Mandriotti respondió en su declaración que la permanencia de los jugadores aficionados era evaluada a fin de año y que él respondió, obviamente, es para los casos de los jugadores profesionales, pero no para los aficionados. Pero además hay otro dato fundamental. Si diéramos por cierto efectivamente lo que dice la señorita fiscal de que Mandriotti dice no, que la evaluación es anual, muy bien, si el hijo de señor Paredes entra en febrero, ¿por qué tendrían que evaluarlo en abril y mayo? Tendrían que esperar en todo caso en diciembre y cualquier decisión sería total y absolutamente arbitraria. Pero además, señor, cualquier alegación respecto de esto ha sido desbaratado con la testigo de cargo, dicho sea de paso, Gladys Gómez. ¿Qué ha dicho, señor? Y el relato que da esta testigo es fundamental para la defensa respecto de la permanencia. Un jugador del Cantolao de no jugar ningún partido, que no sea constante, que esté lesionado todo el año, o sea borracho, pierde la permanencia en el club, no la pierde. Se visualizó, señor, una prueba de cargo, un documento del equipo de reserva del club, sesión 26, ahora 1, 7 con 26, y está transcrito en el último párrafo de Fojas 11 del acta y también Fojas 12. Se verificó y ahí hemos podido discutir y verificar, señor, que a pesar de que hay jugadores que no sean constantes o estén lesionados, caso del joven Jefferson Zúñiga Ormeño, o que no hayan jugado ningún partido, que es el caso, por ejemplo, del joven Jovet Chávez Vergara y Christopher Cabero Fluker, no dejan de permanecer en el club, pues a pesar del informe negativo, eran considerados para el año siguiente. Incluso tampoco eran separados los que eran borrachos, y como ustedes recordarán, señores jueces, van a verificar que el caso de Ronaldo Chávez y Mauricio Aliaga era ese tipo de personas que estaban anotados, pero que aún con todo eso se respetaba su permanencia. Ahora, claro, había otros que eran malcriados y problemáticos, como el joven César Barco, que también continuaba permaneciendo en el club. Por lo tanto, la política sobre la permanencia de los jugadores de la reserva era por las normas que hemos hecho referencia y no por decisión del señor Mandriotti. Ahora, en el caso de los jugadores de las divisiones menores, como el hijo de Sandro Paredes, la testigo Gladys María Gómez Chávez señaló cómo era la permanencia. El Ministerio Público le pregunta, entonces, cuando un jugador que está inscrito en la academia incumple estas reglas de convivencia, las normas de la academia, ¿puede ser depurado del club antes de cumplir el tiempo reglamentario? Sí, probablemente, pero en menores eso no se da, pues porque yo veo toda la parte de menores, yo no veo la parte de fútbol profesional. Mi función en la Academia Cantolao tiene que ver solamente con menores, y en menores es muy difícil que alguien haga algo tan fuerte como para que pueda ser sacado del club. Normalmente, cuando un chico a veces utiliza un lenguaje que no es bueno, entonces se le llama la atención y cosas de ese tipo, pero no más, ¿no? Y vuelve a preguntar, ¿pero está prevista la sanción de retiro? No, porque son menores. Y cuando no acuden a los entrenamientos, ¿cuáles son las sanciones? Ninguna, porque tienen que explicar por qué no vienen. Puede ser por salud, puede ser porque a veces los padres ya no la mandan, porque están bajo de notas, entonces ya no vienen los chicos a entrenar. En realidad ya depende de cada padre si lo sigue mandando o no lo sigue mandando. Lo único que podemos hacer nosotros, es decir, el club, es no considerarlo en el equipo. Y retruca, a eso de no considerarlo en el equipo, ¿cuáles serían las causales para no considerarlos en los equipos? Y ya le digo, que no esté asistiendo a los entrenamientos, básicamente porque esto es un deporte de equipo, de conjunto. Entonces, cuando los profesores entrenan, tienen que hacer sus tácticas, sus técnicas. Entonces,
Para ello necesitan a los 11 jugadores. Entonces, si un jugador falta, no viene, entonces ya no lo ponen, pues ponen a su reemplazo. Pero eso no significa que el jugador ya se vaya definitivamente o lo saques. En menores hay más elasticidad, porque uno tiene que averiguar por qué el chico no está viniendo. El actor civil le pregunta, muy bien, usted ha indicado que había la posibilidad de que algunos jugadores puedan ser separados por circunstancias, sobre todo de inasistencia o indisciplina. Indíquenos, por favor, cuáles eran estas causas o las causas por las que un menor que pertenece al Cantolao podía ser separado del club. Dijo, no, a ver, yo dije que eso mucho dependía de las familias, de los padres. Nosotros, muy raro, por lo menos yo no recuerdo haber separado a un jugador menor de edad por alguna causa demasiado fuerte. No. Lo que yo digo es que a veces los jugadores ya no asisten a los entrenamientos por diversas razones. Básicamente eso depende. Ya cada familia no es el Cantolao quien dice, no, ya tú no vienes por X cosa. No, son los padres que a veces están mal en el colegio, entonces ya no lo mandan. O a veces por falta de pago, porque es una academia. Entonces también a veces ya los padres no lo mandan o porque se van a otros clubes. En realidad, son muchas razones en menores por las cuales los chicos ya no vienen y básicamente tienen que ver con la decisión de los padres, no del club. Y sigue. Cuando los menores deciden no ir o sus padres, como se dice, deciden que no vaya más al club, ¿permanece vinculado, en este caso, el menor al club? O en todo caso, ¿cuál es el procedimiento que se le da? Obviamente sí, porque va a haber, a partir de los 12, 13 años, todo chico ya pasa a ser federativo. Y el ser federativo significa que ya se afilia al club. Ya el padre decide llevarlo al Cristal, a la Alianza, a la U, a Cantolao, y entonces ahí ya se tiene que hacer todo un proceso de afiliación del jugador al club. Y eso tiene que ver ya con inscribirlo en las ligas correspondientes a donde pertenece el club. Y toda una gestión hasta que ya su trámite termina en la Federación Peruana, donde ya el jugador queda registrado, pertenece al club que ha elegido. Si el jugador, por ejemplo, su padre, decide que ya no va a ir porque va a dedicarse a estudiar, o qué sé yo, mientras no pida una carta pase o una sesión temporal de que se va a otro club o algo, el jugador puede seguir perteneciendo al Cantolao hasta cuando esté grande. Y sigue. Si un jugador menor de edad no va a entrenar, en todo caso, sus padres deciden que no asista, como usted dice, al club, ¿puede jugar alguna copa o campeonato? Sí. Definitivamente puede jugar, porque Cantolao no solamente juega la Copa de la Amistad, pues participan varios torneos porque son menores y necesitan seguir practicando. Y en un equipo solamente juegan 11 chicos. Y yo no puedo presentar a un partido hasta 18 chicos. Y a veces en cada categoría tenemos más chicos. Entonces un grupo juega un torneo, el otro juega otro torneo y así vamos alternando. Luego la defensa del señor Mandriotti pregunta, inicia con el contrainterrogatorio. Ya que usted nos ha señalado que se encargaba del tema administrativo, en concreto de la Academia Deportiva Cantolao, ¿nos podría precisar cuál es el trámite que se sigue una vez que un menor de edad llega a la Academia Cantolao con su carta pase de otro club, de otra institución? Dijo, cuando un jugador llega con su carta pase de otro club, es que ese jugador ya pasó el visto bueno, o digamos la prueba, o ya tuvo la aprobación del entrenador de su categoría de Cantolao. Entonces ya el profesor pide que traiga su carta pase y ahí ya el área de coordinación hace todas las gestiones ante la liga del Club Cantolao, porque el jugador puede venir de una liga de provincia o de otro distrito. Entonces nosotros lo inscribimos en la liga a la que pertenece Cantolao y luego de ahí hay que inscribirlo en la Federación Peruana de Fútbol hasta que finalmente queda registrado como jugador de Cantolao. Por lo tanto, ¿es cierto lo dicho entonces en los alegatos finales por la Fiscalía respecto del ejercicio de influencias? Es falso, como lo hemos sostenido, lo hemos venido rebatiendo. Según los alegatos de la Fiscalía, influenció en el caso del señor Valencia para que siga jugando. Y aquí, en realidad, este es un tráfico de influencias simuladas, no de reales. Y tampoco, en ningún caso, la imputación es que el señor Paredes, el patrocinado, haya hecho alguna intercesión para que el señor Valencia siga jugando en el club.
no forma parte de la imputación. También no recuerda que el señor Paredes, según las pruebas actuadas por la Fiscalía, llamó a la fiscal Benítez Cuadros el día 4 de abril a las 9:22 y que recién con Mandriotti se comunicaron a las 9:55. Esto lo vamos a ver enseguida. ¿Cómo podría entonces influir el señor Paredes a la fiscal Benítez si es que se comunicó, obviamente, después? Ahora, también ha hecho referencia a una presión psicológica que no existe en este caso. Vayamos a otro tema que también la Fiscalía ha hecho bastante énfasis, y es respecto del informe del señor Junior Izquierdo Yarleque, conocido como Culebra, sobre la información que recibió acerca del hijo del señor Sandro Paredes. En la declaración de fecha 14 de agosto, el señor Izquierdo señaló haber elaborado el parte policial 02-2019 y se entrevistó con un informante al que él ha identificado como negro, ¿no? Pregunta 13, ¿para qué diga si yo conocido como negro era entrenador del Cantolao? Sí. Pregunta 14, ¿para qué diga? ¿Usted cuando conversó con el negro le mostró su carnet de entrenador de Cantolao? Sí. Pero según los documentos visualizados del allanamiento a las oficinas del Club Cantolao, me refiero a la sesión 25, se visualizó los documentos administrativos incautados, entre ellos las personas que trabajan en el club, y está la planilla, y en ninguna parte aparece el señor Samuel Eugenio Cabrera, y nosotros lo hemos destacado en su momento. En la sesión 26 se visualizó los documentos administrativos del allanamiento del Cantolao, ¿no? Que está registrado en el acta de Fojas 13 de aquella sesión, y está la lista de los entrenadores, y en la lista de entrenadores tampoco está el señor Samuel Eugenio Cabrera. Según este mismo parte policial, se entrevistó con el conocido como negro el 16 de enero del 2019 en Plaza Lima Sur, que se oralizó como prueba de oficio por la defensa del señor Mandriotti. Ahora, este informe contiene dos falsedades, como ya lo habíamos dicho, y lo repetimos el día de hoy. Primero, el señor o el hijo de mi patrocinado, Sandro Paredes, jamás jugó de marcador izquierdo. Y es un invento de la policía. ¿Por qué? Porque todos los entrenadores dijeron que jugaba como pivote, como delantero centro retrasado, ¿no? Y eso no es marcador izquierdo. Él ha confundido extremo izquierdo con marcador izquierdo. Pero además se ha confundido en la edad, porque para el 16 de enero del año 2019, el joven Sandro Andé tenía 16 años y no 17, como dice ese parte policial. Ese es otro invento del conocido como Culebra. Pero además, señor, Leonor Chicoma, la ex esposa y ex conviviente de Samuel Eugenio Cabrera, declaró en juicio, como prueba de oficio, y señaló que estuvo de vacaciones con el finado fuera de Lima entre los días 13 y 21 de enero del año 2019, por lo que es imposible que Samuel Eugenio se haya entrevistado en Lima con el policía el día 16 de enero. Ahora, ¿hay prueba en contrario? No, más que el dicho del conocido como Culebra. Ahora, se ha cuestionado que la señora Leonor Chicoma se divorció en el año 2013, ¿no? Y que, en efecto, eso de alguna manera quitaría verosimilitud a la información proporcionada por este órgano de prueba. Pero ella, muy transparente inclusive, ¿no? Con la naturalidad y espontaneidad que le da, que la caracteriza en todo caso, dice que efectivamente se divorció para simular, ¿no? Ese divorcio fue simulado para poder viajar a Estados Unidos y casarse ahí con un familiar
y obtener la ciudadanía americana, para luego llevar al resto de su familia, porque estaban pasando una situación económica, digamos, no muy favorable. Pero se mantenía efectivamente las direcciones en su DNI. Y se ha tratado de cuestionar que cómo es posible que siendo divorciadas se alegue, o divorciados se alegue finalmente que hagan vida en común. En realidad, esto no es ninguna novedad. Y me debo poner como ejemplo. Yo me he divorciado en el año 1999, salió la sentencia judicial y está inscrito en los registros, y yo aparezco en mi DNI como divorciado porque lo soy. Judicialmente estoy divorciado. Pero por razones de carácter familiar, aún hago vida común con mi excónyuge, pero sigue siendo la madre de mis hijos, con quien hago la vida como concubinos ahora, pero de manera permanente. Así que ese solo hecho de que se hayan divorciado no le quita, no le resta credibilidad, en este caso a la señora Leonor Chicuma, porque no es su único caso, también el mío propio, y lo confieso abiertamente en esta sesión de audiencia. Según el policía Junior Izquierdo, dice que el joven Sandro André no tenía condiciones futbolísticas, pero por la amistad con Dante Mandriotti permanecía en el Cantolao, lo cual en realidad contradice abiertamente con lo vertido durante esta etapa de juzgamiento por los entrenadores, no por el policía, entrenadores. ¿Quién? Ricardo Cufoy, sesión 11, quien refiere la habilidad técnica del jugador, inclusive en su relato. Él comentó que este joven en sus inicios más o menos tenía las características de juego de Flavio Maestre, que es un ex delantero de nuestra selección, que justamente por el porte atlético, la talla, más o menos le hacía recordar en sus inicios. Igualmente el señor Perleche, Ramón Perleche, resalta las condiciones deportivas, y esto ha sido recogido en la sesión 13 de esta etapa de juzgamiento, y como no, también el entrenador Carlos Tinoco. Ahora, es por lo tanto falso de que el conocido como negro, que inicialmente lo identificó como negro, pero oportunamente cuando él, me refiero a Culebra, cuando se entera que Samuel Eugenio ha muerto, ahí ya le pone una identidad. Ah, Samuel Eugenio, claro, nunca va a ir. Porque si hubiera dicho desde un inicio, es Samuel Eugenio inmediatamente hubiera sido llamado por la fiscalía, hubiera desmentido ese informe de este señor. Pero no, esperó que muera, y una vez muerto, como no va a declarar, entonces allí efectivamente le colocó ese nombre. Pero hay que analizar, señor, el relato que da él, porque dice en su declaración del año 2020, ¿qué información brindó el conocido como negro respecto a André Paredes Núñez? Él me indica, o sea, la fuente humana, que había hecho una llamada telefónica preguntando por el menor, y que a la persona a la que había llamado, él fue el que brindó la información. Es decir, ni siquiera fue su contacto, sino un tercero. Ahora resulta, según Junior Izquierdo, que el negro jamás vio jugar o entrenar al hijo de mi patrocinado, porque él supuestamente conoce de esa información, que no juega nada, que es por la amistad con Mandriotti, que está en el Cantolao, porque hay un tercero que le indica que no, ese muchacho está por la amistad con Mandriotti, con su padre, porque no juega nada. Y luego, en la sesión, a las 01 horas 10 minutos y 4 segundos, dice: mi fuente humana, cuando me da información, él se comunica con personal vinculado al Cantolao. Dígame, su fuente humana, conocido como negro, usted así lo ha explicado, no tenía esa información de manera directa, sino de un tercero. Claro, dice, él llama en mi presencia, llama cuando conversamos. Llama a un tercero. ¿Y con quién se comunica? No, me dice, no me acuerdo. Me dijo un tal Cufoy, no sé, algo así. Interesante esa respuesta. ¿Por qué es interesante, señor, esa respuesta que ustedes lo van a valorar? Porque lo que él está diciendo es que es un testigo de referencia respecto de las calidades, de las condiciones físicas del joven Sandro André.
Y por lo tanto, si es un testigo de referencia, ¿quién es su referencia? ¿Quién es su referente? Ah, el entrenador Cufoy. Y Cufoy fue el que dijo, no, tiene las características de Flavio Maestri. Total, ¿en qué quedamos, señor? ¿A quién le creemos? ¿Al de referencia? ¿A este señor Junior Izquierdo? ¿O creemos más bien a su fuente directa, que es, en este caso, Cufoy? Que él sería el testigo presencial, es el que supuestamente le brindó la información. Entonces, el propio profesor Cufoy dijo sí, que fue su entrenador, y él lo llevó a Cantolao en diciembre del 2017. Por eso es irrazonable de que el joven Sandro André no reúna las características o condiciones futbolísticas que en este caso resalta el señor Izquierdo, conocido como Culebra, para efectos de construir, ¿no? El beneficio económico, igual permanencia en el club. Y también otro dato, señor, fundamental, es que el profesor Cufoy fue interrogado también sobre efectivamente si él conoce las condiciones y las características de Sandro André, y dice, en diciembre de 2007 un partido amistoso jugó Cantolao con Universitario. Y le preguntamos ¿recuerda usted quién era el entrenador de Universitario? Era el profesor Samuel Eugenio. Durante los años que usted participó como entrenador y preparador físico del Club Academia Cantolao, ¿alguna vez el señor Samuel Eugenio entrenó en el Cantolao? No, nunca. Usted luego de esa oportunidad con Samuel Eugenio en ese partido, ¿tuvo usted algunas otras coordinaciones respecto puntualmente al joven Sandro André Paredes Núñez? No. Por lo tanto, señor, ese dato que pone Culebra de que el negro llamó a su contacto, que es Cufoy, y Cufoy le dijo que no, Sandro André es un poco más que un inútil, eso no es cierto, porque el propio Cufoy dice que después de ese juego entre Universitario y Cantolao en el año 2017, nunca más tocaron el caso de Sandro André Paredes Núñez. Por lo tanto, si el informe data del año 2019, el informe proporcionado por Junior Izquierdo es falso. Pero también, y esto lo podemos repetir, nunca fue entrenador del Club Cantolao. Pero además hay otra contradicción que también es preciso resaltar para ver la incoherencia del relato de este señor que nos ha brindado en etapa de juzgamiento. En el año 2020, en la pregunta 26, dice él, como respondí anteriormente, esta fuente humana, ¿no? Llama al conocido como negro, lo llama esta tercera persona. Dice, preguntando por el menor Sandro André Paredes Núñez, Sandro Núñez. Y este tercero se averigua del referido menor. O sea, ni siquiera Cufoy, en la hipótesis construida por él mismo, es decir, Samuel Eugenio le pregunta a Cufoy. Y Cufoy dice, se averigua del referido menor y le señala que el menor Sandro André Paredes es hijo de un fiscal que tenía amistad con Sion Mandriotti y que por eso se encontraba en las filas de Cantolao. O sea, ya no es ni siquiera Samuel Eugenio, no es Cufoy, ¿no? Sino una cuarta persona quien le proporciona esa información. Así de contradictorios son los datos que nos proporcionó esta persona en esta etapa de juzgamiento, que obviamente no podría considerarse como una certeza más allá de toda duda razonable. No le consta, totalmente falso. Muy bien. Sobre el video de vigilancia, porque él también dice, sí, yo le hice video vigilancia. Muy bien. No existen videos, lo que hay es fotografías, ¿no? Pero no hay fotografías de cada uno de los días. Y este dato es fundamental, señor, porque él dice que él realizó el OBICE de lunes a viernes entre el 1 de febrero al 8 de febrero. Muy bien, del 1 al 8 de febrero.
no existe partes informativos de cada uno de estos días. Pero además hay un dato fundamental. Los días 2 y 3 de febrero de aquel año eran días sábado y domingo. Y el propio profesor Cufoy ha dicho que en esos días descansan. Los entrenamientos son únicamente de lunes a viernes. Muy bien. Pero además, señor, entre esa fecha se acostumbra a hacer pretemporada y lo hace en la playa de Ventanilla. Y así lo ha ratificado en la sesión 11 es el profesor Cufoy y en la sesión 13 el profesor Perleche. Por lo tanto, esa información proporcionada por Junior Izquierdo también es falsa. Y eso está consignado en documento. Pero también coloca una fotografía del profesor Perleche supuestamente tomada el 6 de febrero del 2019 al término del entrenamiento y que ha sido negado por Perleche además, porque llevaba implementos deportivos, los cuales solo se usa cuando él juega, no cuando trabaja. Eso es lo que respondió en la sesión 13. Es más, negó que la persona a su costado sea su asistente técnico, sobre quien señaló que no lo conocía, porque el informe de Junior Izquierdo dice que estaba acompañado de su asistente técnico. Y esto también lo ha repetido en la sesión 13. Pero también anotamos una circunstancia fundamental, señor, que en la fotografía de Junior Izquierdo, que forma parte de este informe suscrito por él, están los chicos, pero ninguno está en la actitud de un juego de fútbol o fulbito. Ninguno. Algunos están sentados, otros están parados, ninguno está en una imagen de actividad física. Ninguno. Y ustedes lo van a verificar cuando revisen ese documento. Y claramente van a ver que eso no corresponde a ningún entrenamiento. Muy bien. Se ha hablado también sobre las condiciones deportivas y la Fiscalía ha dicho pues que no tiene las condiciones deportivas y por lo tanto la permanencia estaba aparentemente justificada, ¿no? Pero hay que remitirnos a alguna prueba aportada en esta etapa de juzgamiento y actuada. El hijo de Josandro Paredes, para empezar, era un jugador aficionado que venía de pertenecer de un club de mayor envergadura, al Cantolao, y de mucha historia, que es más, ahora está jugando la Copa Libertadores. Nos referimos al Melgar Fútbol Club de Arequipa, desde el año 2014, 15 hasta el 17. Y esto está acreditado en la sesión 24. Pero también tuvo una preparación futbolística en el año 2016, cuando tenía apenas 14 años y era uno de los jóvenes que por su estatura justamente destacaba no solamente su estatura, sino su composición física y atlética. Y participó en una tecnificación externa en el Campus Experience. En la sesión 23 debatimos el contenido, que es la fundación nada menos que del Real Madrid Fútbol Club, campeón de la Champions. Adiestra jugadores, no jugadores federados, me refiero al Real Madrid, inscritos en las federaciones de fútbol de cada país. Y en este caso, Sandro André sí era federado, porque obviamente pertenecía al club Melgar de Arequipa. La información que presentó la Fiscalía sobre ese campus del Real Madrid es inútil e impertinente porque presenta información del campus del año 2020, cuando en este caso el hijo de mi patrocinado participó en el año 2016, no siendo iguales en la reglamentación. Son distintos, como nosotros lo destacamos en su momento. Sobre los tests a los que se sometió en el Real Madrid, son plenamente satisfactorios, conforme también a la declaración del entrenador Carlos Tinoco Alarcón, que fue el que verificó efectivamente todas las calificaciones que tuvo en su momento el joven Sandro André, y eso está en la sesión 17 de esta etapa de juzgamiento. El jugador pasó las evaluaciones deportivas antes de fichar por la academia
y eso lo ha expresado el profesor Cufoy en la sesión 11. Fue inscrito, ¿no? El 15 de febrero como jugador de Cantolao del año 2018, es decir, antes de los hechos de abril y mayo, por lo tanto no tuvo ningún beneficio, no es que su padrino Mandriotti lo inscribió ni nada por el estilo, no fue así. No solo jugó en las divisiones menores de Melgar, sino que también reforzó al Club Atlético Junior en un campeonato en Arica, en el país de Chile, donde fue premiado como el mejor jugador, y esto también lo hemos destacado en la sesión 38, y era un jugador dotado técnicamente desde los 12 años, ¿no? Tal como se observa en las fotografías que fueron expuestas en la sesión 38, y el biotipo que caracteriza, ¿no? Y también, obviamente, tenía las condiciones suficientes para permanecer en el equipo Cantolao sin mayor complicaciones. Muy bien, señor, pasemos al hecho 2. ¿Cuál es el punto de partida en el hecho 2? Según la Fiscalía, el señor Mandriotti indujo al tráfico de influencias simuladas. Perdone, doctor Francis. Doctor Alarcón, una pequeña consulta. Aproximadamente cuánto tiempo más le faltará, porque ya son las 6 de la tarde y no sé si el doctor Alarcón está de acuerdo, el doctor Guerrero, para que usted utilice el tiempo que estime. Quizás podríamos continuar en la próxima sesión, que le corresponde también a la defensa del señor Mandriotti. No sé, doctor Alarcón, usted qué dice, ¿no? Porque de repente va a ser media hora más, porque estamos en el hecho 2, puede tomar media hora más o quizás más, porque usted nos dijo 45 minutos, pero hemos empezado 16 y 28 y ya tenemos 1 hora y 32 y obviamente no lo vamos a limitar, ¿no? Pero en todo caso, para que usted nos diga cuánto tiempo más aproximadamente le tomaría para organizar nuestra agenda también. Más o menos, ¿no? Más o menos. Sí, señor presidente, por lo menos unos 40 minutos más. Ya, y la doctora Carbonell, para el señor Mandriotti, aproximadamente cuánto tiempo le tomaría. Señor magistrado, más o menos habíamos calculado entre 1 hora, hora y media, más o menos, Ya. aproximadamente de acuerdo a la dispositiva. Doctora Alarcón, no sé si sería posible entonces que podamos concluir el alegato del doctor Francis en la próxima sesión y empezar con la de la señora Carbonell a favor del señor Mandriotti. Concuerdo, presidente, ¿no? Había cuenta que también ya se ha marcado, ¿no?, la pauta con los antecedentes. El hecho 1 lo ha completado, faltaría solo el hecho 2. Ahí. Doctor Guerrero. Informe, señor presidente. Doctor Alarcón, entonces usted dirá. Siga, por favor. Muy bien, muy bien. Frente a lo que se está expresando y que en el alegato de clausura se advierte que la defensa del señor Paredes está justo por iniciar el hecho 2, es necesario marcar una pausa aquí para continuar en la siguiente sesión de audiencia, ¿no?, siguiendo el hilo conductor de su alegación, dado la hora en que ya se había programado esta audiencia previamente. Tenemos que ya son las 18 horas. Como tal, frente a lo expuesto, sería necesario continuar en la siguiente sesión, presidente, con lo cual estaremos terminando esta sesión de audiencia. Claro, son las 18 horas con 2 minutos y continuaríamos el jueves 6 de marzo a las 3 de la tarde. Sería de 3 a 5 de la tarde, donde concluiría la defensa del señor Paredes y empieza, y si puede, la doctora Carbonell también concluye, ¿no? Ya será cuestión del tiempo que requieran, ¿no?, para hacer su alegato de clausura. Muchas gracias a cada uno de ustedes por su presencia. Entonces, sí, doctora Carbonell. Disculpe, doctor, el día 6 de marzo a las 4 de la tarde yo tenía programada un control de acusación en el expediente 7400-2017. No sé si de repente podría ser, de acuerdo a la gente de ustedes, en otra fecha, quizás el 5 de 4 a 6. Es que pudiese ser factible. Voy a un minuto de coordinación ya interna con el doctor Alarcón, el doctor Guerrero y también con nuestra especialista de audiencia. Gracias, doctor. Bien, entonces retornamos todos, por favor, ¿ya? Encendemos cámaras, señores, para retomar la audiencia. Sí.
Ya hemos coordinado con nuestros colegas y también con la agenda de la sala. Hemos visto que podríamos adelantar un día, puede ser el miércoles 5 de marzo, 3 horas, de 2 de la tarde a 5 de la tarde. Así concluye el doctor Francia y quizás la doctora Carbonell también puede empezar y terminar. Entonces, el miércoles 5 de 2 a 5 de la tarde, entonces ya doctor Alarcón. Hay que consultar con las partes, a ver con todos que están conformes. Bien, presidente. Entonces, queda para esa fecha y hora. Sí, la señora fiscal está de acuerdo. Procuraduría. Conforme, doctor, por la Procuraduría. Doctor Francia. Conforme, señor presidente. Doctora Carbonell. Conforme, señor magistrado. Y ya está el día, ya está el programa, ya están los horarios. Muchas gracias por su presencia, ¿ya? Bajo la responsabilidad que nos compete a cada uno de nosotros, ¿ya? Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Con todos. Buenas tardes, Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, presidente.